La conferencia de hoy tiene por nombre Abordaje Integral de Infecciones Vaginales. Esperamos que llenen las expectativas de cada uno de ustedes de la mano de nuestro expositor. El objetivo de esta conferencia es poder aportar aún más conocimiento a cada uno de ustedes para que puedan brindar la mejor solución de salud a sus pacientes junto con Clinus, clindamicina de 100 miligramos y ketoconazol de 400 miligramos, tratamiento de primera línea en vaginosis bacteriana, brindando rápido alivio y bienestar a sus pacientes. También es posible gracias a estática, nuestro policresoleno de 90 miligramos. Brinda una rápida recuperación del epitelio del cérvix y únicos con terapia de 7 días, 7 óvulos y 7 aplicadores. Y también es posible gracias a Actiderm, ácido láctico, jabón íntimo diario que hidrata y mantiene el equilibrio de la zona íntima. Con Laboratorios Mayen y sus marcas mejoran de gran manera el estilo de vida de sus pacientes. Sin más preámbulo, presentamos a nuestro expositor de esta noche, el doctor Saúl Sosa, y les leo brevemente su currículum. Médico y cirujano egresado del CUNORI, USAC 2014. Fellowship en Medicina Materno-Fetal, Caja del Seguro Social en el 2017. Máster en Ginecología y Obstetricia por parte de la USAC 2019. Médico especialista para el área privada y en Hospital Nacional Pedro de Betancourt, Antigua Guatemala, 2019 a la presente fecha. Diplomado en Diagnóstico en Anomalías Fetales, Universidad Panamericana, 2019. Diplomado en Ultrasonido Doppler, Sociedad Argentina de Ultrasonografía Médica y Biológica, junio 2020. Especialista en Investigación en Salud, Universidad Europea del Atlántico, junio 2021. Doctor Sosa, le dejamos la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero pues sea de mucho agrado para ustedes la presentación que tenemos hoy. Me es muy grato pues poder compartir un poco en esta noche de lo que tenemos ahí preparado. No sé si se escucha bien ahí mi voz o si debemos de ahí corregir algo, si nos pueden hacer saber. Pero pues es un grato honor estar por acá. Agradecer de antemano también a la Casa Mayen por la invitación y al licenciado Juan José, a quien agradezco pues bastante esta invitación. Lo conocemos ya de hace un par de años cuando nos permitió en pregrado poder tener por ahí pues a bien, ¿verdad? Todos los libros que necesitamos en su momento. Así que también conozco esa faceta. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar prácticamente con este tema que pareciera pues ser algo de lo más común. Muchas veces pues tenemos una consulta, ya seamos médicos generales, seamos médicos ginecólogos, incluso también a nivel de pediatría es una de las consultas en los primeros meses o días de vida donde llegan aquellas niñas con la pediatra o el pediatra y les preguntan, mire, ¿y este flujo será normal? La verdad es que durante el proceso y en el camino de todas las mujeres pues van a tener en algún momento de su vida, como vamos a ver más adelante, algún tipo de flujo y que obviamente esto nos pueda en este momento pues permitir, ¿verdad? Saber qué es lo que está pasando con esa paciente y que sepamos nosotros cuál sería el abordaje, como dice la presentación, el abordaje integral, no simplemente brindar un tratamiento ya sea antifúngico o antimicótico o antibiótico como tal, sino que nosotros pues podamos tratar de solventar todo lo que está causando este tipo de infecciones. Así que agradezco si podemos pasar a la siguiente. Expreso abiertamente que no se me ha brindado ningún tipo de presión por parte de la empresa Mayen para la presentación que vean ustedes a continuación. La idea pues es a poder aportarles a ustedes conocimientos con datos claros y que puedan recomendar los productos que las mujeres requieran de una manera oportuna. Siguiente. La hoja de vida pues que ya la leyó por ahí el licenciado. Muchísimas gracias. Y vamos entonces a ver un poquito la agenda. Se ven varios puntos que ustedes van a tener a bien por ahí tener hoy pues de primera mano. Vamos a empezar con una breve introducción, ¿verdad? Como todo tema. Vamos a ver también lo que es la flora vaginal. Vamos a describir lo que son los factores de riesgo. Vamos a ver lo que es el microbioma vaginal, qué son las infecciones, cómo las deberíamos de clasificar
¿Cuáles son las más comunes? No vamos a hablar específicamente de las infecciones de transmisión sexual, sino más bien de las que se presentan con un porcentaje mucho más alto, que son aquellas que no se transmiten por contacto sexual, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a abordar un tema que está ahorita en boga, que es el COVID-19, y no vamos a hablar específicamente de lo pulmonar, sino de estos estragos que está haciendo este virus a nivel de las mujeres. El tratamiento según infección, algunas conclusiones y por ahí algunos datos novedosos que encontré en la revisión que preparamos para esta presentación. Siguiente. Entonces, ven ustedes ahí una foto de lo que es mi hospital escuela. Al fondo, pues ven ahí las montañas que rodean el Valle de San Felipe. Este es el Hospital Pedro Betancur, está ubicado en San Felipe de Jesús, en Antigua Guatemala. Son más que bienvenidos cuando gusten llegar a las instalaciones. Es un hospital que pues no es regional, pero trata la manera de poder brindar un apoyo y un abordaje pues integral a las pacientes que acuden a él. Fue ubicado en esta zona luego del famoso terremoto que sucedió aquí en Guatemala en el 76. Estuvo previamente por ahí en un hotel en la ciudad de Antigua Guatemala, pero finalmente queda en estas instalaciones y pues estamos ahí para poder servirles en cualquier momento. Siguiente. Cuando hablamos entonces de lo que son las infecciones vaginales, nosotros realmente tenemos a una paciente que en algún proceso de su vida, en el camino de la vida como tal, pues va a presentar por lo menos una vez algún tipo de flujo. Y no, como vamos a ver más adelante, no todos los flujos como tal representan una infección y ahí la importancia de poder abordarlo de forma íntegra. Más o menos un 7 o 8 de cada 10 mujeres van a sufrir algún tipo de infección vaginal como tal en el proceso de su vida. El 20% de las consultas en una clínica, ya sea médica general o que seamos ginecólogos, pues va a estar representado por una infección vaginal. Y obviamente si no son tratadas, pues van a tener consecuencias. Principalmente cuando nosotros tenemos pacientes que están en el embarazo, que sabemos que pueden darnos una ruptura prematura de membranas, que vamos a tener un trabajo parto pretérmino y que es importante explicarle a la paciente que esa famosa leucorrea al embarazo, si tiene otras manifestaciones, hay que tratarlo porque puede tener consecuencias graves y no solo en el embarazo. Esto también va a repercutir en aquellas pacientes que tienen infecciones tras infecciones y que generalmente se dejan pasar o de repente hicieron algún tratamiento ahí a medias en el cual pues no permiten poder llegar al término el tratamiento y puede llevar posteriormente pues a algún tipo de infertilidad en casos de una enfermedad inflamatoria pélvica ya severa. Vamos a clasificarlas de forma muy rápida en la forma en la que se pueden adquirir las infecciones endógenas. Hablamos de aquellas pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, VIH, que tengamos, por ejemplo, pacientes con diabetes, también pueden presentarse de esta forma. Las infecciones de transmisión sexual, que como les comentaba, no es el tema que vamos a abordar hoy específicamente, pero que está inmerso dentro de las infecciones vaginales y que tiene que estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial como clínicos, las infecciones iatrogénicas, porque también pues hay algunos lugares en los cuales no se tienen pues todas las medidas asépticas al momento de administrar algún tipo de dispositivo intrauterino principalmente, o cuando se hace algún tipo de tratamiento directo hacia lo que es el cervix, como vamos a ver más adelante, hay una relación muy íntima entre lo que es las infecciones vaginales y el virus del papiloma humano, que ahí les tengo unos datos muy interesantes y que hay que estarles poniendo atención en la clínica. La siguiente. Entonces, yo en clínica utilizo bastante esta gráfica y la verdad es de que muchas me dicen, doctor, pero mire esa vulva que usted tiene ahí es de una chica moderna, me dice, porque ya no tiene vello púbico. Y precisamente por eso puse esa gráfica, porque se ha hecho un poquito más frecuente el hecho de poder depilar o mantener sin vello púbico el área. Y esto va a tener algunas repercusiones. Algunos abogan porque sí, otros indican que no tiene mayor cambio. Sin embargo, como lo vamos a ver, todo en la vida es un balance. Del lado izquierdo, a la par de lo que es la gráfica, ustedes notan que hay unos nombres de unas bacterias o algunos compuestos, unos microorganismos, los cuales en cuanto a lo que es el bacteroides, cándida, mobiluncus, en el caso de uroplasma y micoplasma, pues son algunas que se pudieran presentar dentro de lo que es el canal vaginal como tal. Sin embargo, todas las mujeres tienen un factor protector impresionante que son los lactobacilos, que estos es una familia prácticamente que ayuda a mantener esa microflora vaginal en un balance óptimo para evitar las infecciones. Estos mismos lactobacilos pues van a permitir que tengamos una liberación de peróxido de hidrógeno, que permita que haya un ácido láctico
que nos ayude a mantener ese pH por debajo del 4.5, como ustedes ven en la parte inferior de la gráfica. Y obviamente es importante que sepamos que esta flora vaginal va a tener cambios conforme va la paciente ganando años o dependiendo obviamente del tipo de actividades que realice la paciente o los cuidados o higiene que realice al área íntima, ¿verdad? Entonces, en la siguiente. Cuando nosotros hablamos específicamente de los factores de riesgo para una infección vaginal, pues algunos entran ahí en discusión entre si se tienen que usar duchas vaginales o jabones como tal. Y quiero ser bien claro con esto, no es que esté contraindicado el lavado del área vulvar, es decir, la parte externa, como hacer una ducha a nivel vaginal, porque ya hay varios estudios en los cuales se revela que el hecho de estar haciendo duchas vaginales tanto antes como después de un contacto sexual o antes incluso de una atención del parto, se ha visto que podemos nosotros hacer prácticamente un lavado de esas bacterias que ingresen al área del útero, al cervix, que puedan colonizar también el endometrio y que tengamos otras repercusiones más que lo que queríamos evitar en su momento. Entonces las duchas están recomendadas, no como tal o no por lo menos de rutina, pero sí los jabones se pueden utilizar a nivel íntimo. Cuando tenemos, por ejemplo, una paciente que nos consulta por infecciones vaginales y que sabemos que ese pH se ha prácticamente perdido y que necesitamos restaurarlo para poder evitar más infecciones. El uso prolongado de protectores vaginales, esto es un tema que se ve mucho, principalmente en las jovencitas. Hay un dato a nivel universitario, donde el hecho de utilizar protectores vaginales, alrededor de 20 a 45% de las universitarias que hacen uso de esto por las largas jornadas que se tenían antes en cuanto a lo que era la visita pues al campus, reportaron cultivos positivos para cándida. Y entonces regresamos a la gráfica que veíamos anteriormente, donde vemos que cándida es parte de la microflora vaginal, pero si nosotros estamos pues poniéndole todo en juego para que ella pueda crecer más que los lactobacilos, obviamente vamos a empezar a tener una infección que no se adquirió por un contacto sexual, que simplemente empezó a manifestarse porque tenemos un crecimiento con un desbalance prácticamente de la microflora. Se ha visto también el incremento, obviamente, mientras más parejas sexuales se tengan, el incremento de una posible infección vaginal, el tabaquismo también, porque disminuye prácticamente el factor protector a nivel epitelial. Vamos a verlo más adelante en una gráfica en específico, cómo se conforma ese epitelio y cómo tenemos o tienen ustedes las mujeres a nivel vaginal una capa que prácticamente les permite, aparte de los lactobacilos, hay una capa que se llama biofilm en el cual les permite a ustedes tener más resistencia todavía ante una posible infección. El estatus socioeconómico es bien sabido que a menor pues ingresos económicos en la familia, pues obviamente no tienen acceso primero a la educación, no saben muy probablemente cómo se hace la higiene y si tienen una infección pues no la van a tratar porque no tienen el recurso para poder pues estar obviamente con un tratamiento óptimo. Las relaciones anales, coloco siempre este dato porque de repente, pues algunos dirán, no, es que esto no se hace aquí en Guatemala, esto no se hace en Latinoamérica, y se asombrarían ustedes si empiezan a preguntarle a sus parejas, perdón, a sus pacientes, si empiezan a preguntarles específicamente si realizan este tipo de conductas sexuales o de este tipo de prácticas, porque la mayoría lo hacen. Sin embargo, no saben el tratamiento, no saben cómo se debe hacer exactamente este tipo de prácticas y utilizan prácticamente el mismo condón, si es que usaron condón. Algunos no utilizan y están entonces haciendo ese cambio de microflora de lo que es el área anal hacia lo que es vagina y pues ahí empiezan prácticamente el desbalance y las infecciones. Hábitos defecatorios, principalmente cuando vamos a la población pediátrica, en donde vemos que quieren ir ya al baño ellos solitos, pero no saben cómo hacer esa limpieza adecuada a lo que es el área del periné. Uso prolongado de antibióticos, antifúngicos y esteroides, algo que se vio bastante ahorita durante el inicio de la pandemia. La mayoría de pacientes tenían pues un uso prolongado de antifúngicos, en algunos casos antibióticos de amplio espectro, que finalmente pues van a barrer con esa flora también importante y entre ellos pues los lactobacilos que no se recuperan si no hacemos nosotros ninguna medida como tal. Y coloqué ahí pues en última instancia lo que son los juguetes sexuales, porque también estos que son una práctica que pareciera que no es tan común, pero pues es necesario reconocer que tienen un cuidado para poder utilizarlos de una forma óptima y que eviten obviamente el paso de algún tipo de infección vaginal. Siguiente.
Entonces, entrando un poquito más a detalle, cuando nosotros hablamos de lo que es la microflora vaginal, es importante hablar de lo que es el microbioma vaginal. Y por ahí, pues algunos de ustedes han escuchado el famoso nombre de la epigenética, algo que se está empezando a manejar en la mayoría de enfermedades. Ahorita pues está en boga ese término. Y prácticamente la epigenética es la combinación del ADN que nuestros papás nos heredaron bajo el ambiente en el cual se nos crió. Y obviamente eso va a repercutir también en nuestra flora a nivel intestinal, en nuestra flora a nivel oral y no digamos a nivel vaginal, que es el tema que nos aborda en esta tarde. Vamos a hablar específicamente también del parto. En ese estudio que ustedes ven ahí en el recuadro, esta revista de Latinoamérica, prácticamente lo que recopilaron fue un metaanálisis de 25 estudios en los cuales se reportó que la vía de nacimiento entre parto y cesárea tenía una repercusión, sí o no, en cuanto a la microbiota que se encontraba o al microbioma que se encontraba a nivel vaginal, encontrándose en este caso que al nacer, las niñas, en este caso, si eran de tipo vaginal, iban a poder colonizar su propia vulva y vagina entre un 5 a 35% con estreptococo del grupo B, versus las pacientes que nacían a través de una cesárea, una incisión abdominal, en la cual estas pacientes iban a tener una colonización por bacterias de la vía, pues en este caso de la pared abdominal, como un estafilococo epidermidis, que no es el que tendría que estar en la vía vaginal. Y es importante reconocer también que más o menos el 65% de las niñas, por lo menos que se reportó en este análisis, tenían cultivos positivos para cetococo el grupo beta hemolítico, y esto en una tasa más o menos de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, ya estas niñas prácticamente al momento de nacer por una vía cesárea, pues ya iban con una infección, por decirlo de alguna forma, o con un cambio en su microbiota que las va a predisponer a tener infecciones vaginales más adelante, y es un dato que prácticamente se desconoce en nuestro país. No sé si nos abordan aquí de otros países, pero Guatemala está ahorita alrededor de un 45 a 50% de índices de cesáreas en los hospitales nacionales. Y esa tasa alta de cesáreas nos va a repercutir también más adelante, seguro, en esas niñas, en esas infantes con infecciones vaginales a futuro. Esta prácticamente microbioma vaginal va a ir cambiando. Sabemos que en el momento de nacer debería de ser estéril la vulva y la vagina porque no ha tenido contacto con ningún tipo de patógeno, ¿verdad? Sin embargo, la carga estrogénica que la mamá le aporta al final del embarazo y durante el proceso del parto va a hacer que también se modifique este microbioma, y algunas chicas, algunas nenas pueden llegar a tener en este caso pues una descarga, una leucorrea, que es normal por la carga hormonal que tienen en ese momento, ¿verdad? Importante reconocerlo, que no es una infección, no es para dejarle crema ni nada a la nena, sino que es importante reconocer que es un proceso hormonal que está sufriendo esa niña que acaba de nacer. Y los cambios hormonales que se van dando en el transcurso de la edad van modificando el nivel de estrógeno, el epitelio que platicábamos que era parte de los factores protectores. También ese estrógeno y ese epitelio dañado cerca de la menopausia pues va a permitir que tengamos resequedad vaginal, que se tenga además algún tipo de lesión, ¿verdad? Donde se pone pues un poco más indurada esa piel y empieza a cambiar el pH del mismo, y por lo tanto podemos tener más infecciones en ese grupo etario, ¿verdad? La siguiente. Entonces, específicamente, ¿qué son las infecciones vaginales? Y quería dejarles yo bien en claro ese término porque no todo flujo es una infección, ni toda infección tiene o nos manifiesta flujo. Ojalá todas fueran así, pero quienes han trabajado en las áreas comunitarias, de repente han tenido aquellas niñas que llegan refiriendo flujo vaginal, les dejan crema, si ya son señoritas, les dejan algún óvulo. Y cuando empezamos a analizar, esa paciente quizás nunca le hicieron un test de heces para descartar si había algún tipo de contaminación por parásitos. Y les dejo ese término porque generalmente cuando las pacientes tienen infección por Oxyurios trichuria, que es un tipo de parásito bien común en las áreas comunitarias, manifiestan un flujo blanquecino, una leucorrea, que se da por la translocación que hace este parásito hacia la vía vaginal, hacia el introito de la vagina, que genera escozor también, y hacer un flujo blanco pues se pudiera confundir muy bien con un proceso de una candidiasis. Entonces les dejo ese dato porque no toda infección va a ser, no todo flujo pues va a ser una infección vaginal como tal. La mayoría van a manifestarse por leucorrea, un flujo blanco como tal e inflamación. Su principal vía de contagio pues sabemos que es por transmisión sexual. Sin embargo,
Hay estudios recientes, ¿verdad? Que les voy a compartir una gráfica al final en la cual reportan que no toda infección vaginal es por contacto sexual como tal, sino que también existe una relación directa con los hábitos que la paciente tiene en su momento. Los principales agentes etiológicos, vamos a hablar de un 90% a nivel de lo que son bacterias y el otro 10% lo pelea el género de Cándida y los diferentes que existen y el protozoo Trichomonas vaginalis que pudiera dar algún tipo de secreción a nivel vaginal también. De cierta forma, entonces podemos decir que el aumento de estas bacterias, hongos o parásitos como tal son los que van a causar una infección vaginal. Y es importante siempre, siempre indagar en la paciente cómo son sus hábitos higiénicos, ¿verdad? Para poder determinar si estamos nosotros ante una infección vaginal como tal y poder saber pues cuál es el patógeno en este caso. En la siguiente. Cuando hablamos específicamente de dónde vamos a encontrar la clasificación de las infecciones o cómo es que se está pues clasificando la infección vaginal en la paciente que tenemos, vamos a hablar de vaginitis y esa está en la parte externa o vulvovaginitis como también se le reconoce. Vulvitis cuando está prácticamente solo lo que es el área de la ingle, ¿verdad? Y lo que es los labios mayores. Cervicitis si encontramos nosotros ya una lesión directamente en lo que es el cervix y una enfermedad inflamatoria pélvica cuando hablamos ya de una infección que ha traspasado esa barrera incluso del cervix y que ha contaminado endometrio, que ha contaminado las trompas de falopio o Dios no quiera incluso hasta fuera de lo que es la cavidad pelviana. Importante, la forma en la que se adquieren generalmente pueden ser por enfermedad de base que hablábamos que era endógena, transmisión sexual y la iatrogénica. De un 70 a un 75% de las infecciones pues van a ser clasificadas dentro de las vulvovaginales y por lo tanto tenemos la facilidad de poder tratarlas en consultorio. Y es importante reconocer que una paciente que ya nos manifieste más de 4 episodios durante un año se le considera como una infección recurrente y hay que empezar a indagar unos datos que les traigo en las siguientes gráficas. Siguiente. Existe una prueba que se llama criterios de Nugent. La verdad es que es una prueba que se hace con tinción de Gram. Es un poco difícil poder tenerla a nivel de consultorios, pero quienes tengan la facilidad de poder realizarla y si la pueden hacer, pues estaría perfecto, porque nos va a permitir ver los morfotipos o el tipo de células que se están presentando en ese flujo como tal. Y eso le va a permitir, obviamente, al clínico determinar cuál es la causa como tal y poder atacar esa causa, ¿verdad? Y no decir como escuchamos de repente aquí en el gremio médico, pues de dejar un escopetazo a ver a qué le pegábamos en ese momento, porque ya no sabía yo qué más tratarle, porque la paciente recae con flujo nuevamente, ¿verdad? Es importante también indagar en la paciente si ha tenido tratamientos previos y cuánto tiempo los estuvo consumiendo o los estuvo aplicando, porque la mayoría de pacientes dejan a medias el tratamiento cuando al tercer, cuarto día empiezan a sentirse bien. Entonces hay que hacer mucho énfasis en que el tratamiento hay que terminarlo en el tiempo que se recomiende, ya sean 7, 10, 14 días, o como vamos a ver en la recurrencia, hasta un máximo de 6 meses, ¿verdad? En este caso, este criterio Nugent nos va a permitir determinar si es de 7 a 10 puntos, pues es una vaginosis bacteriana, que es lo más común. De 4 a 6 puntos cuando hablamos de una infección intermedia, ¿verdad? Generalmente dado por Gardnerella o por Cándida. Y de 0 a 3 puntos hablamos que es un flujo que se consideraría como normal o una secreción vaginal normal. La siguiente. Cuando abordamos las infecciones vaginales, la mayoría vamos rápido a documentar la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis, que es por protozoarios, y la candidiasis, que son las que ustedes ven en rojo. Pero les puse en primer lugar el papilomavirus, y ya van a ver ustedes por qué aquí en Guatemala es alarmante la cantidad de casos de papiloma que se están reportando, la cantidad de lesiones por verrugas que vemos en clínica. Yo trabajo en el área de Antigua, como les menciono, y es una de las consultas más frecuentes que tenemos actualmente. De ahí pues hablamos de clamidia, sífilis, gonorrea y sida que se pueden transmitir también por contacto sexual, pero que no vamos a abordarlas específicamente en esta tarde. La siguiente. Y entonces llegamos al famoso COVID, el tema que nos tiene prácticamente en este tipo de actividades a distancia, que no dejan de ser pues importantes para poder darnos a conocer, para poder seguir con la educación médica continua, pero que realmente nos ha tenido pues prácticamente ahí en las cuerdas, como decimos, ¿verdad?
Sabemos todos que es un virus zoonótico, sabemos que se transmite por gotas, que fue descrito en Wuhan la primera vez, que se le ha denominado como un SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el nombre más común. Pero en la gráfica del lado derecho ustedes pueden ver que en ese estudio se reportó que de las pacientes que ingresaban en aquel año 2019 y finales del 2020, las pacientes en China principalmente ya tenían a nivel de las secreciones vaginales un 20% podían ser positivas bajo la detección de ese flujo. Eso quiere decir que aunque no se cataloga como una infección de vías vaginales como tal o una infección de transmisión sexual, podríamos nosotros también estar encontrando pacientes que se han contaminado por prácticas sexuales, háblese en este caso un sexo oral, que nadie está sospechando que a través de un flujo que quizás no se ve como tal, que se haga una descarga, pudiera estar adquiriendo pues algún tipo de virus como en el caso de COVID como tal. Este prácticamente fue un plan piloto que se implementó bajo la observación de pacientes que estaban ingresadas en las áreas de COVID, en el cual pues tomaban el cultivo de la secreción vaginal cuando se encontraban en estas áreas de cuidado intensivo y reportaron un 20% positivismo para lo que era la prueba COVID a través de la secreción vaginal. En la siguiente, vamos a ver que existen por lo menos 6 efectos que el COVID está teniendo bajo las mujeres que han tenido ya el contacto con algún tipo de paciente, o sea, que han sido paciente COVID. Principalmente cambios en los ciclos menstruales, se vuelven irregulares la mayoría de las pacientes. Algunos embarazos no planificados han tenido consecuencias, no se describe si han sido pequeños o si hemos tenido dificultades en lo que es la percepción del líquido como tal de los bebés, pero ya se manifiesta por ahí algún tipo de lesión. Caída del pelo, más de lo habitual, porque generalmente las mujeres tienden a perder cierta cantidad de cabello. El insomnio y ansiedad, que sí se ha visto bien marcado en las colegas que han tenido COVID, lo hemos visto nosotros en nuestro hospital, que siempre siguen manifestando insomnio y ansiedad, incluso lagunas mentales, descenso en la libido, y vean como último punto en ese estudio aparece ya las infecciones vaginales. Y vamos a ver nosotros que muy probablemente por el uso prolongado de antibióticos, el uso prolongado de esteroides y antifúngicos, en algunos casos cuando hicieron neumonías atípicas asociadas, pues que prácticamente aumentaron la chance de poder tener una infección a nivel vaginal. La siguiente. Encontramos este reporte que es alarmante. En Brasil, más o menos ahí por terminando el abril del año 2020, se descubrió que los pacientes que estaban ingresados en los cuidados intensivos, siempre hablando específicamente de mujeres, a nivel de las secreciones vaginales se encontró una candidiasis, la cual no resolvía con el tratamiento antifúngico normal o que se venía describiendo previamente en las guías. Y cuando empezaron a hacer pues prácticamente las pruebas, se detectó que estaban ante una Candida auris, aislada primeramente pues en pacientes COVID y que tenía una alta resistencia a los antifúngicos. Por lo tanto, se le detectó en ese momento como un superhongo o el superfungus infection, que prácticamente tiene la capacidad incluso de darnos una candidemia. Entonces, vamos a empezar a ver nosotros, o que algunos que hayan trabajado en las áreas de COVID, aquellas pacientes que han manifestado pues un flujo, una leucorrea, que de repente puedan estar teniendo una infección candidiásica secundaria al proceso de COVID que teníamos como base. La siguiente. Esta es la gráfica que yo les mencionaba. En la primera que ustedes ven en la parte superior izquierda, hablamos específicamente de las enfermedades de transmisión sexual, los casos registrados del 2016 al 2019 en Guatemala. Y vean cómo se vino a pique la mayoría de enfermedades de transmisión sexual y cómo se va hacia arriba la curva de lo que es la papilomatosis. Del lado derecho, en lo que son los casos reportados de enero a febrero, es alarmante la cantidad de casos de papilomatosis. Y en la parte inferior, ustedes observan un estudio en el cual se incluyeron más o menos 4.400 casos, donde las pacientes que manifestaban infecciones vaginales a repetición con diferente patógeno como tal, lo que tenían era infección, lo que tenían era una lesión prácticamente en el cervix, que muchas veces se le reportaba como un ascus, y aquí es donde tenemos que poner nosotros la famosa bandera roja o red flag, como le llaman ahora los jóvenes, ¿verdad? En el cual tenemos que pues estar pendientes de esa llamada de atención, de que esa paciente que está entrando en recurrencia en infecciones vaginales no es porque el tratamiento esté mal, no es porque se le haya dado un plan educacional erróneo, sino porque muchas de estas pacientes nunca se han hecho un papanicolado
o de repente le reportaron un ascus y jamás hicieron nada más por darle un seguimiento, ¿verdad? Entonces, importantísimo aquellas pacientes que ustedes vean que recaen y que vuelven a consultar por una infección vaginal, hacer el estudio del Papa Nicolau como primera opción, o si tienen chance en sus lugares de trabajo de hacer una prueba para VPH, poder confirmar si existe lesión para este virus, ¿verdad? La siguiente. Las manifestaciones, pues sabemos que va a ser en dependencia de cada patógeno como tal, lo que es la infección vaginal por bacteria, pues prácticamente las más comunes vamos a dar de Prevotella, Gardnerella vaginalis, también se menciona lo que es el Mobiluncus, generalmente tiene un olor a pescado, que es el olor o la característica que más manifiestan las señoras, ¿verdad? O las chicas, mire, sentí un olor ahí bastante desagradable, es una secreción blanca, generalmente homogénea, no existen signos de inflamación, generalmente cuando no se ha asociado a candidiasis, ¿verdad? Porque candidiasis les va a dar prurito y ardor. Y pues obviamente siempre debemos de descartar nosotros que no exista una coinfección con lo que es el VIH, que tengamos algún tipo de lesiones por herpes que también nos pudieran facilitar la infección vaginal. Cuando hablamos de candidiasis vulvovaginal, pues generalmente el género que más se aísla es Candida albicans, pero siempre sospechemos que la paciente que recae con una infección que se ve a ojos vista que es una candidiasis y que está teniendo recurrencia, no dejemos de pensar que sea una Candida glabrata, que es un poco más difícil de poder tratar y que tenemos que prolongar nuestro tratamiento. Importante, sabemos que este pues, va a tener una consistencia como queso, reportan algunos, que se va a ver como un flujo blanco con grumos, y generalmente este sí se asocia a lo que es eritema y edema. La tricomoniasis pues prácticamente va a ser de color verde y amarillo, va a haber inflamación, podemos encontrar la famosa lesión en frambuesa en lo que es el cervix, característica de este tipo de lesión, ¿verdad? De parásito. Y obviamente determinando qué tipo de infección tenemos, pues va a ser mucho más fácil poder dar el tratamiento a la paciente. En la siguiente gráfica, ustedes observan prácticamente cómo se da la clasificación. Vemos en la siguiente. Cómo se da la clasificación en cuanto al color, el olor, la consistencia y la cantidad. Y este es un esquema que pueden manejar muy bien en las emergencias, un esquema que de repente, pues cuando uno está iniciando, le permite poder determinar qué tipo de infección está presentando la paciente y brindarle un tratamiento lo más oportuno. Vemos ahí, por ejemplo, un amarillo verdoso, nos hace sospechar de tricomona, pero si tenemos un blanco amarillento que sí está teniendo, en este caso, una consistencia grumosa, pues hablamos de hongos, pero si es blanco amarillento y tenemos una cantidad muy aumentada, podría ser en un momento dado algún otro tipo de infección o que se esté presentando una vaginosis mixta. De este contexto, es importante nosotros mencionar que se ha estado tratando de cambiar el nombre de las infecciones vaginales, a lo que es una disbiosis polimicrobiana. Y mientras más nombre le van poniendo a las infecciones, pues es un poquito más difícil poder clasificarlas, pero sin embargo el término es lo mismo. La disbiosis hace generalidades, en este caso, a que se rompió el famoso balance entre los lactobacilos y el resto de los malos de la película, bacteroides, cándida y lo que es el mobiluncus. Y generalmente cuando hablamos de las infecciones, como platicamos, el 90% va a ser principalmente por bacterias del género Gardnerella, Prevotella, y se van a caracterizar generalmente por un flujo maloliente. Hay quienes a nivel de clínica reportan que se pueden hacer pruebas como la prueba de Amsel, en el cual si tenemos un pH que está más de 7, si tenemos el famoso test de aminas que nos huele a pescado, y existen células guías, pues bueno, mire señor, usted tiene una infección vaginal, pero ¿cuántos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, tenemos la facilidad de poder tomar un cultivo? ¿Cuánto cuesta hacerle un cultivo a una paciente en países pues en desarrollo como es Guatemala? ¿Cuántas de estas pacientes realmente se van a ir a hacer el cultivo si por lo que llegaron fue porque tenían ardor y picazón y el doctor les dejó un estudio? Entonces se rompe, digamos, esa relación de médico-paciente mientras uno más estudio les pida, pero lo ideal sería poder nosotros ahí sí que catalogar bien a la paciente qué es lo que le está pues presentando ese tipo de infección. Entonces vamos a entrar en la siguiente gráfica directamente a lo que nos acontece, ¿verdad? Que es prácticamente darle el manejo a la paciente en base a lo que está teniendo, a su diagnóstico. En este caso, pues es una vaginosis bacteriana, se le está llamando, se está tratando de cambiar el nombre a una disbiosis polimicrobiana.
Los géneros más comunes, hablábamos, es Ganderella, Prevotella, tenemos el Mobiluncus, y existen también ahora una clasificación de bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Generalmente tenemos un flujo maloliente, los criterios de Amsel que les mencionaba, que si tenemos más de 3 de estos criterios, pues ya sabemos que estamos ante una vaginosis bacteriana, y el tratamiento pues prácticamente va a ir enfocado a dejar un antibiótico. La mayoría de pacientes, cuando uno les habla de tomar un antibiótico para algo vaginal, pues no es que se apeguen muy bien al tratamiento, pero como lo van a ver ustedes en la siguiente gráfica, si podemos, identificada la causa, pues vamos a empezar a tratarla y vamos a empezar a ver nosotros que la mayoría de pacientes no niegan prácticamente el hecho de que su pareja haya manifestado algún tipo de lesión, pero pues por ahí existen algunos estudios donde refieren que para la vaginosis bacteriana, donde no se encontró ninguna otra lesión ni por papilomavirus, no tenemos ninguna lesión por herpes, la paciente niega pues algún tipo de actividad de juguetes sexuales o de relaciones anales, no debería de darse en teoría un tratamiento hacia la pareja. Sin embargo, en nuestra idiosincrasia, hablamos de Guatemala, la mayoría de parejas deberían de ser tratadas para evitar principalmente una recaída en la paciente y siempre haciendo énfasis de que tenemos por lo menos esa semana para poder tratar a la pareja y que se tenga la abstinencia para que no exista un paso nuevamente de bacterias como tal, ¿verdad? Importante el historial, mientras más parejas tenga la paciente, pues obviamente vamos a tener más chance de poder tener una infección y la pareja pues prácticamente va a tener que tomar, veamos la siguiente, se les puede dejar en este caso una dosis de Secnidazol, ¿verdad? Que es lo que más se está utilizando actualmente y lo que refieren las guías. Importante, no podemos poner nosotros a determinar quién fue el que pasó la infección, ¿verdad? Y cuando uno empieza con esto en la clínica, la mayoría de mujeres preguntan que si eso se lo pudo haber pegado a la pareja y lo ponen a uno entre la espada y la pared para saber quién fue. Lo importante es tratarlo, porque aquí no sabemos quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero es importante reconocer que tenemos una infección, que si es vaginal, que si es por una vaginosis, en este caso bacteriana, pues que necesitamos dar el tratamiento, ¿verdad? La famosa jungla de microorganismos, generalmente cuando vemos una paciente con flujo, manifiestan ardor y picazón, pero también vemos que tiene características de bacteriano, pues en este caso podemos dejar muy bien la combinación de la molécula que vemos en Clinus, que nos da prácticamente el apoyo importantísimo de Clinda, que empieza a tratar prácticamente estas bacterias y lo que nos da la cobertura con el ketoconazol, como lo vamos a ver ahorita a continuación. La siguiente infección que tenemos muy frecuente es la candidiasis. Generalmente va a ser causada por Candida albicans, como ya lo veíamos. Más o menos un 75% de las mujeres van a tener algún episodio por cándida. Y de estas, 40-45% van a tener más de 2 episodios. Recuerden que si la paciente manifiesta más de 4 veces durante un año una infección, ya sea bacteriana o fúngica, debemos de catalogarla como una infección recurrente. El mejor resultado se obtuvo con clotrimazol a los 6 meses, ¿verdad? Con un 91.6% de curación clínica. Y el tratamiento con azoles, en este caso el ketoconazol, pues produce un alivio de los síntomas y de los cultivos negativos casi en un 90%. Y entonces siempre nos decían a nosotros nuestros maestros, si la paciente le llegó por dolor, quítele el dolor. Si la paciente llegó por ardor, traten de manejar el ardor, porque se van a volver mejores pacientes para esa paciente como tal. Muchas de estas pacientes no solo están llegando por el flujo como tal, sino específicamente por el síntoma. Y entonces, en este caso, ketoconazol es el que más nos refiere a esa mejoría y por lo tanto la molécula que más se está utilizando ahorita o la que más se recomienda. Importante, siempre cuando veamos también pacientes con cándida, abordemos a la paciente si está utilizando algún tipo de anticonceptivo oral, si está utilizando algún tipo de cigarrillo, ¿verdad? Que eso también nos puede dar la chance de que se den más infecciones de este tipo. Y pues prácticamente el manejo de esta paciente va a ser con estas dos moléculas, ya sea con el ketoconazol o con el uso principalmente de clotrimazol si tenemos la combinación para poder manejar. La siguiente. Candidiasis recurrente, en este caso ya no vamos a manejar los 7 o 10 días o 14, como lo decían algunas guías, sino que nos vamos a ir a una parte, un tratamiento ya directo a la vía oral, más sistémico.
Se recomienda en este caso fluconazol, 50 miligramos cada 24 horas durante 7 días y va a ser seguido del uso de clotrimazol, 500 miligramos por vía vaginal. Es importante también que en la paciente embarazada, pues el tratamiento por vía vaginal debe ser para 7 días y recordemos que en el primer y segundo trimestre, pues no podemos utilizar nosotros fluconazol como tal en la paciente embarazada por todo el metabolismo hepático que este tiene. Sin embargo, en las pacientes que no tienen embarazo, podemos utilizarlo bien, siempre haciendo la salvedad de que este pues va a tener metabolismo a este nivel y que es importante no mezclarlo ni con alcohol ni con una dieta que sea alta en grasas para evitar obviamente mayores repercusiones. Nunca dejemos de pensar que una paciente que tiene cándida, pues sabemos que es oportunista porque ahí vive en la microflora, pero que se va a aprovechar de lo que la paciente le esté pasando, que tengamos lesiones de ascus a nivel del cervix, que tengamos diabetes o que esté bajo un proceso de inmunosupresión. Tanto así que hay pacientes actualmente que por el estrés que sufrieron durante la infección por COVID manifestaron entonces también una leucorrea y cuando se hacían los cultivos pues era prácticamente por cándida porque se superaba el balance versus los lactobacilos. Siempre, si tenemos la oportunidad, solicitar cultivos vaginales, que sería una opción, aunque no es para nada barato, como les comentaba, por lo menos aquí en Guatemala. Y cuando la paciente haya manifestado una candidiasis recurrente, que ya sabemos que tenía más de 4 episodios, pensemos en glabrata y vamos a abordar prácticamente a esta paciente, si es por glabrata en el cultivo, hasta 6 meses de tratamiento con fluconazol y siempre manejando lo que son los síntomas específicamente de prurito, el ardor, ¿verdad? Y modificando el estilo de vida de la paciente con ropa cómoda, lo que es la dieta, y pues obviamente evitando ahí el uso de algún tipo de ducha vaginal como tal, más sin embargo sí mejorando la acidez a nivel vulvovaginal con compuestos como lo es el ácido láctico o el uso de lactobacilos como tal, que lo vamos a ver ahí en las novedades. La siguiente. La vaginosis mixta, pues prácticamente va a ser la combinación de lo que veíamos ahorita, una infección prácticamente por bacterias del tipo Gardnerella o Prevotella y que se acompañan de la presencia de cándida, principalmente albicans. Hay una clara mejoría cuando se utiliza el metronidazol más una combinación de un antimicótico, en este caso el ketoconazol. Sin embargo, hay una baja tolerancia al metronidazol cuando se utiliza tanto a nivel vaginal que no existe una fórmula, digamos, ahorita que no les dé tanta molestia a la paciente y cuando este se ingiere por vía oral, pues es mucho más lesivo para la paciente. Por lo tanto, se prefiere la combinación de clindamicina y ketoconazol para el tratamiento de la vaginosis mixta. Y cuando nosotros vemos estas pacientes que tienen una vaginosis mixta, es importante reconocer que a nivel del epitelio de la vagina, ahí les traigo una gráfica más adelante, se forma una biopelícula que prácticamente es el biofilm que le llaman de polimicrobianos, en el cual es más sensible el uso de clindamicina versus el metronidazol y que se hace todavía más sensible el uso de antibióticos o combinaciones con azolados, en este caso, cuando nosotros brindamos terapia con probióticos, en este caso lactobacilos o el uso del ácido láctico para poder desintegrar ese biofilm por completo. Eso quiere decir que a cada paciente que en teoría en los 7 días debería tener una mejoría, cuando no se le hace este manejo integral, la paciente recae nuevamente con infección o persiste con los síntomas de prurito, ardor y la secreción que no ha mejorado o ha empeorado incluso con el tratamiento que se le ha dejado. Entonces, siempre importante si la paciente tiene una vaginosis mixta, recordar que debemos de dar también algo que recupere el pH vaginal y que tengamos nosotros la destrucción por completo de ese biofilm polimicrobiano que se está formando en las células del epitelio vaginal. La siguiente. Estos son dos estudios importantes que les traigo específicamente con lo que es el policresuleno. Existe una eficacia bastante comprobada cuando es en cuanto al aclaramiento, las lesiones por BPH. Ya veíamos que existe una relación directa entre la aparición de flujos vaginales, ya sean bacterianos o fúngicos, cuando la paciente tiene lesiones directas por virus de papiloma humano y que se hayan descartado ya pues la presencia de ascus. Y la evaluación en este otro estudio que fue expuesto en el 2019, en donde se hizo una evaluación de la eficacia y seguridad del policresuleno en el tratamiento de la vaginitis mixta. ¿Qué necesitamos entonces? Hablábamos de que ese microfilm prácticamente hay que destruirlo y por lo tanto ese epitelio va a quedar expuesto. En este caso, el policresuleno va a permitir que se haga una regeneración importante del epitelio, que tengamos nuevas defensas a nivel epitelial
y que obviamente sea más difícil el hecho de que se aparezca una infección o evitar en este caso la recurrencia de una infección en el caso de estas pacientes que han consultado por 2 o más episodios en un año. Estos 2 estudios tuvieron pues prácticamente una población bastante alta. El dato está por arriba de los 1000 pacientes estudiados y pues es una recomendación grado medio, ¿verdad? Porque obviamente el tamaño de la población y no fue aleatorizado, pero el segundo que ustedes ven ahí pues sí permitió hacer ese estudio aleatorizado y que también confirma que el uso de policresuleno pues es apto para poder mejorar la sintomatología y regenerar ese epitelio, sobre todo cuando se relaciona infección con papilomavirus, ¿verdad? La siguiente. Hablando específicamente de los probióticos, existe una clara evidencia, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad de poder utilizar lo que son lactobacilos, los géneros que ustedes ven en la gráfica del lado derecho, pues son los Rhamnosus, el Acidophilus y el Streptococcus thermophilus, que nos permiten en este caso reducir la cantidad de bacterias que vamos a tener o el balance de bacterias y hongo que se mantiene principalmente a nivel vaginal, en la flora vaginal. Algunos estudios pues indican que como la población ha sido poca para poder estudiar, pues no lo pueden recomendar como una clasificación A. Sin embargo, hablábamos nuevamente de nuestro medio, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de brindar probióticos, si tenemos la oportunidad de brindar un ácido láctico que recupere ese medio ácido que necesitamos, ¿por qué no hacerlo? Los productos están a la mano. Nosotros tenemos que manejar integralmente a la paciente y evitar que esta paciente recaiga nuevamente en una infección, ¿verdad? En la siguiente gráfica, vamos a ver también que estos 2 estudios fueron hechos por médicos japoneses y chinos. Y ustedes dirán, ¿por qué solo ellos están estudiando esto? Como les digo, se activó ahí la alarma, principalmente con pacientes que tenían largo uso de antibióticos y antifúngicos y esteroideos. Y prácticamente ellos recomiendan de grado medio prácticamente el uso de probióticos a nivel vaginal. Existen 2 vías, por lo menos para ellos lo pueden usar vía oral y también existe la administración vía vaginal con lo que son supositorios u óvulos. En este caso, pues también ellos manifiestan en el segundo estudio donde se dio una reducción en el aparecimiento de lesiones por cándida cuando se le brindaba a la paciente el uso de ácido láctico o probióticos directamente de la familia de los lactobacilos para poder recuperar esa flora o ese balance. Los participantes en el primer estudio fueron 1,656 y en el segundo 1,734. Por lo tanto, pues no es una N nada despreciable. Nos permite también a nosotros tener un arma más para poder evitar infecciones o una recurrencia en la paciente. La siguiente. En esa gráfica vemos lo que es prácticamente la forma en la que actúa el probiótico. Se encuentra un lumen que está en la parte alta, un pH entre 3.5 a 4.5. Vemos prácticamente cómo el ácido láctico, con la liberación del peróxido de hidrógeno que les decía al inicio, genera una película protectora extra a lo que es el epitelio como tal, que son las células que ustedes ven con ese núcleo morado. Y cuando ya tenemos nosotros un aumento en el pH, que sobrepasa el 4.5, se empieza a dar ese desbalance en el cual se rompe prácticamente esa película que genera el ácido láctico y empieza el proceso de inflamación, donde ustedes ven esas células cuboideas con un color rojo. De ahí se da una depresión, prácticamente se pierde la cantidad de lactobacilos disponibles en ese momento y empieza obviamente a activarse lo que es el proceso de aumento de bacterias, si es en el caso de una vaginosis bacteriana o el aumento de Candida albicans, que es la más frecuente, y vamos a empezar a formar, en lugar de esa película láctica, vamos a empezar a formar un biofilm que nos va a impedir que nuestro tratamiento prácticamente, o va a ser más difícil que nuestro tratamiento llegue al término que permita la recuperación pronta de la paciente. Entonces, ese es el que nosotros tenemos que tratar también de manera integral, no solo dejar el óvulo, no solo dejar el jabón, no solo dejar los cambios en el estilo de vida, sino que importante recomendar a nuestros pacientes que hay que volver a regenerar esa capa y romper ese biofilm que nos va a evitar obviamente las recurrencias. Cuando nosotros hacemos o tenemos la facilidad de poder hacer algún tipo de tinción, se manejan estas células guía que prácticamente lo que traen es la información de quién nos está atacando. Como les decía, es un poco difícil poder hacerlo en nuestros países,
pero quien tenga la oportunidad de hacerlo, pues ahí está a la mano la técnica, es una tinción de Gram, se envía al frote y pues prácticamente nos van a poder decir quién está afectando a nuestra paciente. La siguiente. Para ir entrando pues ya en finalidad, vamos a hablar específicamente que las infecciones vaginales representan al menos el 20% de los motivos de consulta en una clínica. Recordar que no todo flujo vaginal va a corresponder a una infección directamente del tracto vaginal. Siempre hay que empezar a descartar otras vías. Usted tiene estreñimiento, su niña se sabe limpiar, ha tenido prurito anal que nos haga sospechar de una infección parasitaria y una traslocación de los mismos. Las infecciones recurrentes pueden estar asociadas a virus de papiloma humano. Ya vimos que hay un repunte bastante alto en Guatemala en cuanto a lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. El objetivo principal de nosotros va a ser siempre aliviar, tratar y evitar la recaída de la paciente. Por lo tanto, si solo damos el tratamiento como se lo da a cualquiera, pues muy probablemente esa paciente no vaya a recaer. Cuando manejamos una vaginosis, el origen fúngico nada mejor que el ketoconazol. Ya vimos ahí que tiene una eficacia hasta el 90% y que alivia pues más rápido que otro tipo de azoles. Luego de ello, pues el uso de un regenerador como el policresuleno pues nos va a permitir generar nuevamente esa capa y el uso de un ácido láctico que también nos va a permitir tener menos recaídas. La siguiente. El uso de policresuleno, ya sabemos que en una vaginosis mixta, pues mejora indudablemente la sintomatología, principalmente al tercer día en adelante. Y se coloca este tercer día porque hay que recordar que la mayoría de pacientes es precisamente en este tiempo en el que empiezan a referir ya cierta mejoría específicamente de la infección. Pero como yo siempre les digo a las pacientes cuando tienen oportunidad, mire, aunque se sienta bien al tercer día, termine los 7 o termine los 10 días, porque es necesario no generar, pues obviamente resistencia microbiana, que es lo que vamos a ver también en los siguientes años, o una resistencia fúngica, como lo veíamos ahí con este género nuevo de cándida que se ha estado hablando. El uso de policresuleno mejoró por lo menos en un 89% el aclaramiento de las lesiones por BPH, principalmente cuando se asociaban a ascus. Así que aquellos que les han reportado en un Papa Nicolau a una paciente con ascus, no dejen de sospechar que las causas de esas infecciones vaginales previas o que vaya a tener infecciones vaginales sea secundaria a esta lesión. En caso de cervicitis o post-tratamiento electrofulgurante, les coloco aquí o crioterapia, pues el policresuleno ha demostrado también un alivio de los síntomas y una mejor aptitud del epitelio y obviamente nos ayuda a que se genere una capa protectora, ¿verdad? La siguiente. Novedades que encontré dentro de la revisión. Ahí se nos escapó una fotilla que les mostraba yo al final, pero prácticamente se habla ya del uso de supositorios de lactobacilos, de toda la familia de lactobacilos que está disponible para que podamos brindarle a la paciente también esta recuperación y lactobacilos a nivel oral. En el estudio que se nos fue ahí la foto, pero ya se está empezando a realizar en Estados Unidos. Este es un estudio que inició el 30 de septiembre del 2021, en el cual están haciendo ya marcación genética prácticamente para saber la composición bacteriana de la microbiota de cada paciente. Es decir, que van a llegar prácticamente a decirnos que por tener tal RNA vamos a tener tal tipo de bacteria a nivel vaginal en nuestras pacientes. Entonces, la idea pues es poder nosotros esclarecer quién está afectando a la paciente. Si ya sabemos quién lo afecta, pues cuál va a ser tu tratamiento y obviamente brindarle pues las herramientas necesarias para evitar la recaída, que generalmente es lo que al final de cuentas nos va a poner las 5 estrellas o lo que nos quiera catalogar la paciente si el tratamiento fue bueno o no, ¿verdad? Así que pues espero ahí en esa breve clase pues poder abordado algunas cosas interesantes para ustedes y pues quedo ahí a disposición de dudas o comentarios para poder resolverlos. Gracias.